noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo. Bueno, hoy un programa distinto, un programa donde trataremos de sacar algunas conclusiones de este año difícil que transcurrimos, ¿no es cierto? Varias cositas para detallar. Bueno, comenzamos este año el 30 de marzo y hoy 30 de noviembre vamos a hacer el último programa de esta temporada y completando así nuestros 10 años de permanencia en el canal. Algo que realmente parecía impensado, inimaginable, más cuando uno habla de un programa de salud, de un programa donde, digamos, hay gente a quien le puede interesar y hay otros que lo consideran de interés general, otros en fin, para enterarse de algunas cosas. Esto yo quiero contarle algunas intimidades del programa. Esto comenzó en una charla con los amigos del canal, en una así circunstancial, y si hacemos un programa de salud, probamos 2 o 3 meses a ver cómo resulta. Y bueno, como siempre, desafiando, ¿cierto?, aceptando estos desafíos y generando estas expectativas y tratando de superarse día a día, uno siempre busca oportunidades, ¿no? Y bueno, recuerdo que ya transcurrieron 10 años desde ese momento, y no fueron ni 3, ni 4, ni 5 meses, fueron 10 años que hoy concluyen, ¿no? De los cuales les cuento que yo termino más que satisfecho. Termino más que satisfecho porque, sobre todo por la participación que hemos logrado con ustedes, por esa interactuación, ¿no es cierto?, esa relación que se ha generado entre ustedes detrás de la pantalla y yo acá contándole mis cosas, y contando con la colaboración de muchísima gente que ha venido al programa, profesionales, no profesionales, amigos, pacientes, gente que se ha sentido muy cómoda, y eso es lo importante, porque esto no pretende ser un programa estructurado, nunca lo fue. Esto es como sale, ¿no es cierto? Por supuesto que requiere toda una preparación previa, organizarse. Esto nos llevó mucho tiempo. Los primeros programas, 3 o 4 primeros programas fueron grabados. Me acuerdo que los grabábamos los viernes a la noche y los pasábamos los sábados a la mañana. Hasta que el 4.º sábado me dijeron, bueno, ya hay que salir al aire directamente y que salga como salga. Y bueno, y así es hasta hoy, ¿no es cierto? Tuve la suerte, ¿no es cierto?, de que todas las personas que se comprometieron a venir al programa han cumplido, cosa que es importante, porque hacer un programa en vivo a las 9 de la noche con un invitado fijo, que si el invitado no viene el programa no se puede hacer, o hay que hablar de otro tema, ¿no es cierto?, hay que improvisar algo, y realmente en estos 10 años toda la gente ha cumplido. Toda la gente ha cumplido. Solamente no pudimos hacer un programa que quedó pendiente seguramente, que me lo reclamaba un amigo el otro día, dice, nunca hiciste el programa de cirugía cardiovascular. Y sí, realmente pasó que justamente los días martes son los días que se opera en el Sanatorio Boratti, y la cirugía pueden durar 4, 6, 8, 10, 12 horas, las cirugías cardíacas. Y bueno, los 2 martes que programamos, lamentablemente, ellos estaban a la hora del programa, estaban operando, y bueno, yo tenía reemplazos para ellos y bueno, salimos hablando de otros temas. Pero así dialogando, hablando con ustedes que se comunican a través de los mensajes, con ese número que está en pantalla, como lo han hecho durante 10 años, el 376-414-5553, haciendo preguntas sobre el tema del día o sobre cualquier otro tema de salud. Y bueno, y siempre tuvimos la facilidad de, bueno, poder contestar, y lo que no podíamos contestar íbamos y lo revisábamos, lo estudiábamos y el siguiente programa lo contestábamos, ¿no? Pero lo más importante que yo me llevo de todo este año es, como siempre, aparte del gran trabajo en equipo de todos los muchachos del canal, es
digamos, la presencia, el acompañamiento de ustedes. Y no olvidemos que estamos en un horario central, ¿no es cierto? Son las 9 de la noche, un horario donde la gente mira los noticieros, partido de fútbol, novelas. Y mirar un programa de salud un martes a las 9 de la noche, realmente, como yo digo, hay que tener ganas, ¿no? Pero bueno, uno se cruza después con la gente por la calle y resulta que el programa lo ven, te agradecen, te comentan, mira, habló justo lo que le pasa a mi hijo, a mi mamá, a mi abuelo, porque comenzó siendo un programa exclusivamente para chicos y terminamos hablando de todo, ¿no es cierto? Y aparte, le digo, no me cuesta, lo hago con ganas, con aciertos y con errores, pero siempre poniendo lo mejor para que esto progrese. Entonces, para cerrar este ciclo, este 10º año, me pareció oportuno hablar de algunas situaciones que se generaron en el año y que la pandemia inevitablemente uno tiene que terminar hablando de ella, ¿no? Porque está vigente. Yo siempre digo, la pandemia no se terminó, no hay que bajar los brazos, la pandemia está cada vez más vigente y cada vez más presente. Y cada tanto nos pega nos moja la oreja, nos pega un llamadito de atención, ¿no? Y nos ha dejado dos situaciones que yo hoy quiero contarles, porque las he vivido, las he visto de cerca, las he visto en compañeros de trabajo, en amigos, en familiares, en mucha gente, y cuando yo les relate esto que les voy a contar ahora, muchos de ustedes se van a sentir identificados, porque algo de esto les ha pasado, más allá de la pandemia, ¿no? Entonces, fueron 2 años muy duros, muy difíciles, tanto para no solo para los trabajadores de la salud, fue para toda la población, ¿no es cierto? Porque cada uno cumplió un rol. Recuerdo que habíamos hecho allá cuando comenzamos el año un programa que lo llamamos El Trabajador Esencial, y yo creo que todos somos esenciales, ¿no es cierto? Por lo menos la mayoría de las personas, cada uno en lo suyo. Es esencial el médico, la enfermera, el kinesiólogo para el paciente con COVID, pero es esencial el remisero que lleva al paciente al sanatorio, es esencial la gente que prepara la comida, es esencial el que aporta el medicamento, es esencial el que maneja un colectivo, ¿no es cierto?, y que tiene que transportar a la gente a su trabajo, porque también hubo que trabajar. Y ese fue otro de los puntos muy importantes, ¿no es cierto?, el teletrabajo también, que vamos a hablar hoy. Entonces, yo quiero hacer 2 o 3 reflexiones de estas cosas que nos dejó la pandemia y que nos va a costar seguramente muchísimo tiempo recuperar, años. Algunos se podrán recuperar, otros quizás no, pero esto que ustedes van a ver ahora de fondo y que tiene un nombre raro, es algo que nos pasó, o nos pasa, o nos está pasando, o le va a pasar a la mayoría de la gente, ¿no? Y que es lo que se conoce como el síndrome de burnout, ¿no? Como pueden ver acá, este nombre raro, síndrome de burnout, es una afectación, ¿no es cierto? Como cuando uno dice un síndrome es porque no se conoce bien la causa o porque hay factores múltiples que pueden condicionarlo, pero el síndrome de burnout es algo que afectó a la mayoría de la gente y sobre todo a los trabajadores. No solo de la salud, sino a los trabajadores, a los que tuvieron que seguir trabajando en época de pandemia, ¿no? ¿Cómo definimos al síndrome de burnout? Se lo conoce también como síndrome de burnout o síndrome de agotamiento, que es el resultado de haber padecido, de haber estado sometido mucho tiempo a un estrés crónico, ¿no es cierto? Las personas, tanto los trabajadores de la salud como cualquiera en su trabajo, pensando que se podría contagiar del virus, que se le acercaba a una persona, que tenía que volver a su casa y tomar ciertos recaudos y cómo estaba su familia. Entonces, ha sufrido un estrés permanente, un estrés crónico. Ustedes saben que cuando hay una situación de estrés, el organismo reacciona de una manera para la cual ya está preparada, con una descarga de cierta sustancia, el organismo se prepara y se defiende. Ahora, una cosa es sufrir un estrés cada tanto, un mal día en el trabajo,
una reprimenda del jefe, una discusión con un compañero, el llegar tarde a trabajar, el tener algún contratiempo de salud. Eso genera un estrés agudo, o sea, es una situación, el organismo se adapta y se lo supera. Pero cuando esto ocurre todos los días de tu vida, todos los días, y te encontrás todos los días con la misma situación, entramos en esto que se conoce como estrés crónico, ¿no es cierto? El estrés crónico relacionado habitualmente al marco laboral, o sea, en el contexto profesional de cada uno. Por eso yo le decía, hemos sufrido estrés los médicos, han sufrido estrés los remiseros, han sufrido estrés los maestros, han sufrido estrés los profesores, los directivos, los que están detrás de las cámaras, los que han tenido que venir al canal todos los días, en un colectivo que no sabía si se podían contagiar, dejando a la familia desprotegida, que te pueden entrar en tu casa, que las calles estaban vacías, que había poca seguridad, en una ciudad sitiada, cercada prácticamente, sin circulación o con muy poca. Entonces todo eso nos ha generado un estrés crónico, o sea, todos los días tenemos estrés, o todos los días teníamos estrés, es más, lo seguimos teniendo. Entonces, podríamos decir que el síndrome de burnout o síndrome del agotamiento, también se lo conoce, fíjense acá al final, como el síndrome de la cabeza quemada o del motor fundido. Quiere decir cuando uno ya fundió biela, ¿no es cierto? Quemó la junta de la tapa de cilindros. Llegó a un límite donde dice, bueno, hasta acá llegué, y empieza a padecer las consecuencias. Entonces, una situación como fue la pandemia, el estar ahí cuidándose con el tapabocas, con que no se te acerque la gente, mantener el distanciamiento, lavarte constantemente, que nadie te tosa enfrente, no compartir una mesa, no compartir un ómnibus, no compartir un lugar de trabajo o compartir con determinadas personas que a lo mejor no tomaban los recaudos que uno tenía, nos generó una situación de estrés. Y nos generó una situación de estrés diaria. Y eso nos fue afectando. Y digo en cada ámbito laboral porque a todos les tocó, salvo al que nunca trabajó, ¿no es cierto? Ese es otro tema. Y nos encontramos con que esto que les decía son términos válidos, ¿no es cierto? El de la cabeza quemada, como que uno llega un momento que no puede pensar, el estar en el trabajo, el estar constantemente, permanente pensando en el trabajo, que las cosas salgan bien, que ande todo bien, tener que reemplazar a compañeros que no podían asistir porque estaban enfermos, o tener que cumplir otro rol dentro del lugar donde uno trabaja. Eso nos ha pasado mucho al personal de salud, de decir, bueno, que una secretaria que está acostumbrada a recibir a la gente, a tomarle una orden, a direccionarlo a su médico, tenga que de repente ser asignada a tomar la temperatura de los pacientes, o a hacerle llenar una declaración jurada, o hacer de seguridad, o una enfermera que digamos que trabajó todo su ámbito laboral fue la neonatología o la pediatría, de golpe que la pongan en una unidad de pacientes internados con COVID, eso también le generaba una situación de estrés. O sea que, y esto ha pasado en todos los lugares, tanto en la parte pública como en la privada, en la municipalidad, en los distintos estamentos municipales y provinciales. Por eso me pareció oportuno hablar de esto, porque hay mucha gente que está irritable, que está nerviosa, que está distinta, está, digamos, sensible, y esto tiene sus consecuencias. No es solamente que uno se agota y tiene un estrés crónico. Esto tiene, como bien lo mostramos acá, se desencadena o desemboca necesariamente en estas tres consecuencias. Primero, el agotamiento o falta de energía. El decir, llegar a determinada hora del trabajo y decir, bueno, no aguanto más, me tengo que ir porque estoy cansado. A lo mejor son 2 horas de trabajo y ya no doy más, estoy agotado, me falta energía, no llego al final del día. Esto pasa muy frecuentemente.
sentimientos de negativismo, ¿no es cierto? Decir, bueno, no tengo ganas de ir a trabajar, no me siento con ganas, no me siento con fuerzas, tengo miedo a ir a trabajar porque me puedo enfermar, porque me puedo contagiar, puedo traer la enfermedad a mi casa, ¿no? Son los famosos sentimientos de negativismo. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en una falta de rendimiento laboral, ¿no es cierto? En eficacia o en eficiencia reducida. Quiere decir que el estar sometidos tanto tiempo a una situación de estrés, no es estrés de un susto un ratito y bueno, se me cruzó un auto enfrente, lo esquivé y zafé, bueno, me preocupé, pero a los 5 minutos me olvidé del problema. Esto fue todos los días. Fue enfrentarse a un auto que venía de frente todos los días y había que esquivarlo, y durante 2 años. Entonces, esto repercutió, ¿no es cierto?, en estas cosas que le decía, en la falta de eficiencia, en la falta de eficacia laboral, en el negativismo, en el decir, no quiero ir, no tengo ganas, me quedo en mi casa, me deprimo, me encierro, me vienen a la mente pensamientos que no he tenido nunca. Y es válido aclarar que esto fue, digamos, comenzó como una cosa de los psicólogos, ¿no es cierto?, como una situación que empezamos a notar en las personas, sobre todo aquellas personas que tenemos personas a cargo. Vimos mermas en su rendimiento, vimos angustia, vimos depresión, vimos inquietud, vimos nerviosismo, hasta que en el año, bien lo dice acá, en el año 2019, ¿no?, ya antes que se declare la pandemia, fue incluida por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, como un trastorno mental, ¿no? El síndrome de burnout hoy se puede considerar como un trastorno mental, entra en lo que se llama la clasificación CIE, Clasificación Internacional de Enfermedades. Entonces, si antes de la pandemia el síndrome de burnout estaba presente por la presión de los jefes, por la presión de los compañeros, por el cansancio laboral, imagínense agregarle a todo eso los 2 años de pandemia. Eso fue realmente una verdadera calamidad, ¿no? Se considera, estas son estadísticas recientes, de la semana pasada, que en la República Argentina, al igual que en Chile, aproximadamente el 70% de las personas tuvieron alguna afectación en su lugar de trabajo. Alguna afectación, sea falta de rendimiento, falta de eficacia, angustias, depresiones, llantos, gente que se quería retirar del trabajo, gente que no quería ir al trabajo, gente que se enfermaba, ¿no es cierto? Porque si vos estás con un trastorno mental, con un trastorno psicológico, eso lamentablemente repercute en tu organismo, en tu cuerpo. Entonces empezás a sentir, empiezan a aparecer enfermedades, dolores, signos y síntomas que antes uno no tenía. Y el disparador es este agotamiento, este estrés crónico, esta presión constante, ¿no es cierto?, que nos metió el virus y que lamentablemente ha afectado muchísimo. Y tomé Sudamérica y Paraguay 50% también en su afectación. Esto yo creo que es un poco porque Paraguay registra, como ustedes saben, una tasa de informalidad laboral, ¿no es cierto? Entonces, igual a la que tenemos nosotros, pero quizá un poco menor. Entonces, todo esto hizo que se trasladara a un ambiente de trabajo, y esto que uno lo padecía en su trabajo lo llevamos a nuestras casas. Entonces uno llegaba a su casa y decía, pero ¿qué te pasa? ¿Te fue mal en el trabajo? ¿No tuviste un buen día? Y uno dice, bueno, pero también por un lado está bueno contarle a su pareja, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus amigos, me está pasando esto en el trabajo. Y también por ahí digo, pucha, traer también problemas del trabajo a mi hogar, donde también ya hay problemas. Entonces se juntaron las dos cosas, se dieron estas dos situaciones difíciles
que costó mucho manejar, que hoy las podemos manejar mucho mejor. Las podemos manejar mucho mejor porque hay terapias, porque hemos aprendido mucho de esto, seguimos aprendiendo. Los que tenemos algún grado de responsabilidad en alguna empresa sabemos un poco mejor, aprendimos a manejarnos un poco mejor, a tolerar ciertas cosas, saber qué nos estaba pasando también a nosotros, a entender más a la gente, a hablar más con nuestra gente, a escucharlos más, a prestarles un oído, una oreja, porque a veces simplemente todo se limitaba a que esa persona quería expresar lo que le estaba pasando y no encontraba el lugar o el momento adecuado, o a lo mejor tenía miedo de perder su trabajo, cosa que no ha ocurrido de ninguna manera, ¿no? Entonces, es evidente que la pandemia ha influido negativamente en este síndrome y que ha acrecentado la aparición del mismo. Yo les decía que si esto se declaró como una enfermedad en el 2019 y la pandemia se la declaró oficialmente en marzo del 2020, entonces esto ya existía antes. ¿Qué hizo la pandemia? La pandemia fue traer esta realidad y magnificarla y hacerla evidente y ponerla sobre la mesa para que nos demos cuenta que estábamos ante un problema muy serio, problema que ha llevado a consecuencias tremendas en algunas personas, ¿no? Ya había problemas, por ejemplo, del trabajo, se generaron situaciones especiales, ¿no es cierto? Primero hubo gente que tuvo que trabajar desde su casa. Una persona que ha estado 20 años trabajando en una oficina, que tiene todo organizado, todo acomodado, de repente le dijeron, no, tenés que ir a trabajar a tu casa, vos sos un personal de riesgo, no podés estar acá en este lugar de trabajo porque te exponés, entonces ahora te vas a tu casa y trabajás desde allá. Ya le genera como un desarraigo de su trabajo, ¿no es cierto? Aunque parezca mentira. También apareció lo otro, el temor a asistir al lugar de trabajo, el temor a asistir al lugar de trabajo. Nosotros tuvimos la suerte, porque yo creo que fue suerte, ¿no es cierto?, de que de casi 400 personas que trabajan en el sanatorio, podemos decir que ninguna de las que ha adquirido la enfermedad la ha adquirido dentro del sanatorio. Hemos podido tomar todos los recaudos necesarios, hemos puesto todos nuestros esfuerzos y bueno, lamentablemente algunos se han enfermado, pero les digo que el 99% fue prácticamente fuera de su lugar de trabajo, lo cual habla de un trabajo profundo, bien realizado, medio obsesivo, muy exigente, y eso también sabemos que influyó por un lado positivamente porque nuestra gente no se enfermó, pero negativamente porque exigíamos quizás demasiado, hasta que nos dimos cuenta que teníamos que convivir y ir todos los días a trabajar desde las 6, 7 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche y después volver a su casa con la incertidumbre de si llevas el virus a tu casa o no, también fue duro. Entonces yo decía, fue duro para el que tuvo que salir de su lugar de trabajo donde llevaba años trabajando, donde tomaba su matecito, tenía todo ordenado, tenía sus horarios, se tomaba un descansito, irse a su casa y decir, pero fenómeno, estás trabajando en tu casa, pero no es tan sencilla. Y ahora vamos a ver por qué no es tan sencillo. Tampoco fue sencillo para el que dice, no, usted tiene que presentarse a trabajar, porque usted corre riesgos mínimos y lo necesitamos en el trabajo. Y también el temor, ¿no es cierto? El temor a ir todo disfrazado, embosado, con los tapabocas, con antiparras, con guantes. Al principio parecíamos unos marcianos, ¿no es cierto? Después nos fuimos acostumbrando a cuidarnos y la cosa se fue aliviando bastante. Si volvemos un poquito para atrás, les quiero comentar algo que me quedó pendiente. Le decía que una situación era el trabajo desde la casa y asistir al lugar de trabajo. Y esto es importante, solamente para mostrarle esto acá. Encuestas realizadas a nivel mundial revelan que el 50%
que el 50% de las personas que trabajaron en pandemia desde su casa, sienten temor o ansiedad al tener que regresar al lugar de trabajo anterior. A ver, pongámoslo en claro. De toda la gente que tuvo que ir a trabajar a su casa, que primero le costó y se adaptó y trabajó desde su casa con una computadora, con un teléfono, con una PC, con una tablet, cuando se fueron levantando un poco las medidas restrictivas y hubo que volver al trabajo, el 50% de esas personas aproximadamente tuvieron problemas para volver a retomar el trabajo. Un lugar en el cual se sentían cómodos, como en su casa, y se habían acostumbrado a trabajar en su casa, pero eso también tenía lo suyo. El trabajar en su casa tenía lo suyo, lo cual no fue fácil, ¿no? En el caso del personal de salud es muy especial. Cuando digo el personal de salud me refiero a todos los que cumplen algún rol dentro del ámbito de salud, desde el médico, la enfermera, el kinesiólogo, el chofer de una ambulancia, el camillero, el seguridad de un establecimiento de salud, el administrativo, los mucamos, los cocineros, la gente que trabajaba en compras, en el sanatorio, en todos lugares, en una institución de salud. Se considera que 9 de cada 10 ha pasado por una instancia del síndrome, no del COVID, del síndrome del burnout. Ha estado expuesto a una situación de estrés, porque por aquí paso, por aquí camino, eran tan estrictos los controles, ¿no es cierto?, que nuestros propios compañeros nos ponían y decían, no, por acá doctor no, tiene que pasar por acá, tiene que vestirse de esta manera, póngase bien los guantes, póngase bien las antiparras, póngase este traje para entrar a determinados sectores, si no, no puede entrar. Pero yo soy el director del sanatorio, no importa, usted es uno más, usted tiene que ponerse y vestirse como todos los otros. Estar sometido a eso, se considera que 9 de cada 10 trabajadores de la salud han sido afectados o en algún momento han padecido alguna situación de estrés. Esto es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque llevamos 2 años de esta situación. Llevamos 2 años de desgaste, aunque no parezca y uno quiera poner la mejor sonrisa, la mejor cara, poner un buen ánimo. Hemos pasado por una situación agobiante y una situación de estrés y muchos nos hemos sentido muy cansados. Sin embargo, seguimos trabajando. Ahora, ¿qué pasa? Esto nos pone en una situación de indefensión ante una nueva circunstancia que pueda venir a aparecer. ¿Qué pasa si esta pandemia no se termina y en marzo, como están haciendo las nuevas predicciones, porque acá son todas predicciones, se está hablando de que vamos a tener un verano relativamente tranquilo, que vamos a pasar las fiestas en paz, pero que probablemente cuando esté terminando el verano, febrero, marzo, probablemente tengamos nuevamente casos importantes de COVID. Porque hay cepas nuevas dando vuelta y que se están formando en este momento, que no nos van a llegar ya, pero nos van a llegar seguramente en algún momento. Y nos van a agarrar cansados. Entonces tenemos estos 2 o 3 meses para recuperarnos, para cargar energía, para recargar las pilas y decir, bueno, vamos a tratar de prepararnos por las dudas, porque no sabemos. Acá hay muchas cosas que ignoramos. No sabemos si con las vacunas está todo dicho. No sabemos qué va a pasar con las cepas nuevas, que vamos a hablar también hoy. Entonces, por eso les digo, es preocupante porque nos encontramos con una gran cantidad de personas que va a enfrentar o que enfrentaría una eventual nueva ola de la enfermedad en una posición desventajosa, ¿no? ¿Y esto en quiénes se vio? Fíjense lo importante de esto. Esto se vio mayormente, si prestan atención al último párrafo acá, esto se vio mayormente en el plantel que ha trabajado en áreas críticas. Cuando llamamos áreas críticas son las áreas de COVID, quirófanos, en las guardias, en las emergencias, en las guardias que atendían a los pacientes febriles y en personas que por sus cargos jerárquicos, directores,
jefe de servicio, jefe de departamentos, han tenido que tomar decisiones rápidas y difíciles. Entonces, el personal que más se vio afectado fue el que estuvo en las áreas críticas, en contacto permanente y diario con el paciente enfermo de COVID. Y también se vio en las personas que a lo mejor no tuvieron un contacto directo, pero tenían que tomar decisiones. Decisiones difíciles a veces. Entonces, esto también ha afectado a la gente. Entonces, como ven, no fue fácil y podemos entonces concluir con algunas cosas. Por ejemplo, para terminar con esto, pues si no ya se nos va el programa y no hemos hecho ni la mitad, una conclusión final sobre esta pandemia. Se ha llegado al extremo, esto yo lo he visto, lo he vivido porque he hablado con los colegas, he hablado con gente que trabaja en el sanatorio, se ha llegado al extremo tal que existe un gran número de personas y lo podemos trasladar a otros estamentos de trabajo. Se ha llegado al extremo tal que existe un gran número de personas que piensa actualmente en salirse de la actividad crítica habitual que realiza. Yo no voy a hacer más esto, no voy a hacer... Inclusive cambiar de profesión. Hay mucha gente que se ha, digamos, ha recompuesto su trabajo. Este trabajo no lo puedo hacer más por la pandemia, bueno, hago este otro. Es más, hay médicos, hay profesionales de enfermería, médicos, kinesiólogos que han dicho, bueno, llegó el momento que yo tengo que dejar de trabajar en esto porque ya no es lo mío. Hay gente en los cuales esta pandemia ha marcado el fin de sus carreras. Gente que a lo mejor decía, no, yo puedo trabajar 3, 4, 5 años más porque me gusta, porque es mi trabajo, porque me formé para esto, y ya prácticamente han dejado la profesión. Esto lo puedo decir porque lo he hablado, lo hemos hablado, y los he entendido, los he comprendido, porque las situaciones de angustia que se han vivido fueron tremendas, ¿no es cierto? Entonces, como conclusión, el síndrome de burnout es algo que existía antes de la pandemia, que se magnificó muchísimo y que seguramente va a traer sus consecuencias también dentro de unos años cuando se regularice esta situación. Bueno, quería contarle esto que fue una de las consecuencias y si nos da el tiempo, porque discúlpenme, no me di cuenta y hablé 45 minutos. Pero si nos queda tiempo, hablamos un poquito del teletrabajo y de lo que se viene en coronavirus. Una pequeña pausa y ya estamos.